No se trata, por supuesto, de que los emoticonos y los emojis vengan a robarnos palabras o a pervertir nuestra lengua, que ha mostrado durante siglos su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos y a las tecnologías de cada época, ni de que acabemos expresándonos solo con el tipo de elementos. Creemos más bien que constituyen un elemento más que contribuye a lograr el fin último de las lenguas, la comunicación entre las personas. En un mundo marcado por la velocidad, los emoticonos aportan agilidad y concisión, y en un entorno en el que buena parte de lo que escribimos, sobre todo en chats y sistemas de mensajería instantánea, es comunicación oral puesta por escrito, estos elementos nos permiten añadir matices gestuales y de intención que de otro modo se perderían. Se trata de una herramienta que permite un mejor entendimiento entre diferentes culturas y lenguas. Javier Lascuarain, coordinador general de la Fundación BBVA, en el evento de la palabra del año 2019. El emoji. Bienvenidos al Nuevo Occidente. Aquí Ramón Vega para B1 Media emitiendo desde Singapur. Una semana más viajaremos desde las majestuosas montañas del Himalaya a los bulliciosos mercados de Tokio, tratando de difundir, como siempre, alta divulgación sobre Asia y alguna que otra investigación, eso sí, al alcance de todos. Como dejaba caer al final del programa anterior, al mencionar el poder blando y cultural de Japón, hablaremos de los emojis y de su origen, pero sin ser frívolos. Se trata de un invento japonés prácticamente que todos tenemos en el bolsillo, queramos o no, que no valoramos la cantidad de información y simbolismo que contienen. Hoy desentrañamos los misterios con trasfondos mitológicos, religiosos y políticos que no pueden ni imaginarse. Por otro lado, los titulares de esta semana hablaremos de la guerra de los calcetines, una que se está montando en Malasia en base a unos calcetines que se han vendido en unas tiendas con ciertas vinculaciones religiosas. Y hablaremos de Vietnam, que está siempre muy olvidada, sobre el tercer presidente que les toca este año de nuevo por casos de corrupción. A continuación hablaremos de sus comentarios, que están aportando muchísimo, como siempre. No hablaremos de una receta rápida esta semana, porque, como verán, tenemos un buen puñado de ellas ya en el propio programa, en la parte del monográfico, y como siempre cerraremos el programa con una confunciada acorde con el tema que nos ocupa. No se olviden de apoyar el canal con sus likes y sus comentarios, y sin más dilación, acompáñenme a descubrir la fascinante historia de esta semana. Pongan de fondo la obertura de Guillermo Tell de Rossini, que empezamos a la carrera. Y empezamos este monográfico hablando de los emojis, pero vamos a ser precisos. ¿De qué estamos hablando? Normalmente no me gusta nunca cuando una conferencia, una charla, por muy, digámoslo, académica que sea, empieza con una definición de diccionario, pero en este caso viene muy a cuento. Según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, donde está la palabra emoji, que se escribe emoji pero se lee emoji con Y, cosas de venir del japonés, la definición es la siguiente: pequeña imagen o icono digital que se usa en las comunicaciones electrónicas para representar una emoción, un objeto, una idea, etc. No debemos de confundir los emojis que están dibujados con los emoticonos, que son signos de puntuación que combinados generan caritas y otras formas así muy curiosas que pueden servirnos también para comunicarnos. Y de hecho durante un tiempo sirvieron para cubrir las funciones de los emojis, pero los emojis es un punto más avanzado de un dibujo específico y un proceso de comunicación adscrito a los procesos electrónicos. Y aquí hablamos ya de dibujos propiamente, originariamente sin color y después con color. Además, muchos de ellos tienen un valor de universalidad. El poder de los contenidos que tiene es que llega a todas las culturas y a todas las personas, como las imágenes que puedan ser. Si alguien dibuja a un perro o a un gato, pues todos podrán entender que haya un perro o un gato mientras tengan capacidad visual de reconocerlo. Pero nos interesa mucho más la etimología, porque E de emoji viene de el japonés, que significa dibujo, y de ahí el ukiyo-e, que es el dibujo del mundo flotante. Esos grabados japoneses de los que hemos hablado en programas anteriores, bueno, pues ese E significa dibujo.
Emoji significa carácter escrito, o sea, dibujo de la palabra escrita, básicamente, o dibujo que representa una palabra. Eso es lo que quiere decir emoji en japonés. Y en base a esto veremos que tiene muchísima trascendencia, ya que este dibujo tendrá también una serie de significados muy, muy amplios. No solamente hablamos del ejemplo del perro y el gato, que todo el mundo puede entender en todas sus culturas, sino que hay algo más en estos emojis que no es simplemente la imagen. Incluso a lo largo del tiempo se les pueden ir adscribiendo nuevos significados. El origen real de los emojis, siempre teniendo en cuenta que a lo largo de toda la historia ha habido imágenes que significaban mucho, la idea de una imagen vale más que 1000 palabras, pues aquí al cubo, bueno, pues esta parte de iconografía que le encantaría analizar al señor Garín, pues aquí en este caso estamos hablando de la que es eminentemente electrónico. Se han buscado muchos ejemplos, pero parece ser que la clave sería en 1997, cuando un diseñador actualmente desconocido lo hizo para los teléfonos Pioneer. Generó 90 emojis, imágenes, que después pasarían a la empresa de Apple, también vinculados con la misma compañía japonesa SoftBank. No obstante, hay un japonés que es el que en 1999 se adscribe la invención, entre comillas, que es Shigehata Kurita. La empresa para la que trabajaba Shigetaka, NTT Docomo, fue la que le encargó el realizar esta serie de estructuras, algunos muy inspirados en caracteres chinos, otros en elementos del manga, de los dibujos japoneses, y otros en señales de tráfico. Y sí, hemos hablado de nuevo del manga, la trascendencia de estos dibujos, de estos cómics japoneses, que ha llegado a todos nuestros teléfonos. Shigehata se centró en diseñar 176 símbolos en solo 12 por 12 píxeles. Recordemos que estamos hablando de teléfonos muy antiguos. Bueno, tienen 20 años, pero para la historia de la telefonía móvil eso es la prehistoria. Hay que tener en cuenta que tenían esta limitación de espacio y de tamaño y que tenían que ser muy reconocibles. Entonces se versionó los elementos que más representativos o más icónicos le podían parecer. Progresivamente fueron evolucionando al color y entonces se disparó su uso. Para el mundo hispánico el WhatsApp ha sido muy importante, puesto que ha popularizado los emojis dentro del imaginario habitual de la gente. Y les gusten o no, están ahí. Esto es totalmente trascendental. Inicialmente era bastante más complicado tener combinaciones de teclas o abrir unos apartados especiales para ponerlos, pero el WhatsApp lo ha facilitado para que esto se haga de una manera mucho más rápida. Incluso ya ofrece una serie de respuestas inmediatas a los textos de las personas. Entonces esto facilita que se utilicen todavía más. Actualmente, entre los usuarios de medios de comunicación electrónica, el 92% de la gente los emplea, para que se hagan unos cálculos de más o menos cuánta gente utiliza los emojis. Inicialmente hemos visto que no pasaban de los 200, pero a día de hoy ya hay varios miles. De hecho, documentados oficialmente hay 3.660. Y de hecho hay un contador directo, que es el Emoji Tracker, que va indicando cuántos se van utilizando y cuáles son los que más se utilizan. Porque realmente, no nos engañemos, a día de hoy todo el mundo utiliza en torno a 2 docenas como mucho de este tipo de emojis. Y los que son usuarios menos habituales de los emojis, con 3 o 4 van más que sobrados, puesto que no todo el mundo tiene ganas de representar sus emociones, que esto es algo también a tener en cuenta. Y no todo el mundo en comunicaciones de trabajo quiere emplearlos. Pero bueno, siguen teniendo también su importancia. También depende de las culturas. Hay culturas que utilizan más una serie de emojis que otros emojis. Incluso hay que tener también en cuenta la edad de la gente, que también es muy importante si es gente que ya ha nacido con este tipo de representaciones entre sus herramientas habituales de comunicación. De hecho, ha habido unos procesos muy curiosos. En esta ampliación de los emojis ha sucedido todo lo contrario al concepto original. Es decir, a día de hoy se pueden hacer variantes cromáticas del propio emoji, es decir, de que el icono, pues que inicialmente era de color amarillo, ahora mismo pueda representar diferentes etnias o razas según las intenciones del que esté escribiendo. Cosa que no deja de ser
una corrupción muy clara del propósito original. Es decir, ir hacia la iconización, generar una idea que sea realmente universal y que sea entendible por absolutamente todo el mundo. Queda muy bonito decir que se entienden todos los emojis, pero también hay que comprender su significado. A día de hoy, como hemos dicho, se están reescribiendo las intenciones de algunos de ellos. De hecho, hay un apartado muy interesante sobre los emojis, que es aquellos emojis que se quieren utilizar para diferentes actividades lúdico-festivas, generalmente nocturnas y en horizontal. Todos creo que nos entendemos a lo que estamos hablando. Bueno, pues los diseñadores de los emojis de diferentes empresas, porque actualmente no pertenecen a una empresa, sino que hay muchas empresas que los utilizan en sus procesos de mensajería electrónica, pues se vuelven absolutamente locos para intentar evitar cualquier vínculo de carácter lúdico-festivo, como hemos dicho, a este respecto. Lo que es muy importante es valorar que inicialmente es una empresa japonesa con un japonés los que son encargados de la realización de estos emojis, de estos iconos. Nótese que también a día de hoy cada empresa puede tener sus variantes, pero que infinidad de ellos a día de hoy son herencia directa de la iconografía japonesa. Muchos de ellos ocultan historias y elementos etnográficos interesantísimos que muchas veces se nos ocultan y que como utilizamos esa docena, 2 docenas de representaciones de emojis, pues a día de hoy se nos saltan, no les damos el valor, ni siquiera vamos a buscarlos. Pero está bien saber que existen y que nos pueden aportar para hablar sobre un montón de cosas sobre Japón. También es importante saber que realmente muchas de estas imágenes, incluso de los objetos representados, son de origen chino, por la importancia que ha tenido en Japón, o también son de incluso origen indio, gracias al budismo sobre todo, que han llegado a ser pues imágenes que han pasado a la iconografía de Japón. Y de Japón nos ha pasado a todos nosotros, y nos hemos olvidado de la parte china y de la parte india. Pero sí que es cierto que toda la estética es plenamente japonesa. En el programa de hoy iremos viendo la trascendencia, importancia y significado de algunos de ellos, pero no de todos. ¿Por qué? Porque hay tantísimos que sería prácticamente necesario hacer un programa no solamente de los emojis, sino de cada uno de ellos y nos comería muchísimo tiempo y vida, y no es para lo que está este canal. Pero sí que les puede dar una serie de indicaciones para que vayan a su WhatsApp y puedan estudiar un poco historia, pero sin darse cuenta de que lo están haciendo. El primero de los elementos que queremos destacar es el mapa de Japón. Es el único país del mundo que tiene mapa. Curiosamente, se olvidan de un montón de islas de alrededor y trataron de simplificarlo fusionándolo. Pero se llegan a distinguir 4 islas principales de Japón. La primera sería la de Honshu, con 100 millones de personas, ultra densificado sobre todo en la zona del Gran Tokio, todo ello entre montañas y bosques. Es la imagen más icónica que no conocemos a día de hoy de lo que sería Japón. Después estaría Hokkaido, que estaría unida a la anterior por el segundo túnel subterráneo más largo del mundo, que es el de Sekian, de 53 kilómetros de largo. Una zona con muchos más volcanes y montañas que el Japón habitual, que es Isla Central de la que hemos hablado, y es donde están los Ainu, los indígenas con pinta de occidentales que tienen los japoneses, de los cuales se olvida muchísima gente, pero que fueron trascendentales para decir los propios japoneses, oye, nosotros en el siglo XIX, por supuesto, también tenemos nuestros propios indígenas a los que tratamos muy bien, y tienen además una pinta que no se parece nada a nosotros, y evidentemente tenían pinta de occidentales. Esos son los Ainu, estos sí que dan para una serie de programas. Después estaría la isla de Kyushu, que es la isla del sur, que es la que estuvo más en contacto con los españoles y con los portugueses, y esto quedó en muchas de las tradiciones locales. Incluso llegó a ser la zona más altamente poblada por cristianos cuando fueron cristianizando todas las regiones que pudieron de Japón. La cuarta y última isla representada sería la de Shikoku, una de las más conocidas por las peregrinaciones. Esa ruta que habíamos dicho que había
En Japón, bueno, pues esta es otra de las rutas, es la Shikoku Genro, una ruta de 88 templos, no 99 ni 100 como en programas anteriores, pero que tiene una longitud total de 1.200 kilómetros. Es muy visitada, sobre todo porque es bastante más tradicional que las de otras regiones de Japón. Y hay que tener en cuenta que los nombres de estas islas que hemos mencionado originariamente no eran estos, pero con el proceso de actualización de Japón durante el siglo XIX, del cual hemos hablado en el programa anterior, decidieron ir modificando progresivamente esta serie de nombres. ¿Y cuál era el otro elemento muy importante que aparecía en las referencias del turismo de Japón? El monte Fuji, el conocido como Fujisan. 3.776 metros de altitud, es el más alto de Japón, pero no el más alto de Asia ni de las islas de Asia, que tenemos uno en Sumatra que es bastante potente. Ha obsesionado a los artistas de Japón durante siglos. De hecho, la transcripción literal del monte Fuji representa riqueza y hombre de estatus, aunque los estudiosos más actuales, sobre todo algunos vinculados con la etnografía original de los textos de Japón, lo vinculan con un concepto más interesante que sería maestro del fuego, teniendo en cuenta que no podemos olvidar que se trata de un inmenso volcán. Lugar también de peregrinaciones. Hay que tenerlo en cuenta porque en sí mismo sería un lugar de ubicación de los kamis, de los espíritus o semideidades del sintoísmo japonés, y que hasta 1872 fue completamente prohibido su acceso para las mujeres. También ténganlo en cuenta. No muy lejos de allí tenemos la Torre de Tokio, esta imagen que casi parece un cohete espacial de Tintín, no se equivoquen, es una antena de comunicaciones construida en 1958 con 332 metros de alto, que solo han sido batidos por el edificio que en el año 2012 quiso suplantar a esta inmensa construcción, el Tokyo Skytree, el árbol de los cielos de Tokio, construida en 2012, como hemos dicho, porque la Torre de Tokio no tenía altura suficiente para los procesos de retransmisión en la muy alta y densamente poblada Tokio. El color es naranja, el que se conoce como naranja internacional, que es el que establece las normas de seguridad aérea. Aquí los japoneses, como siempre, muy por el libro. Y como no, tiene también su propio templo sintoísta en el interior, para que se hagan una idea de hasta dónde llega la religiosidad dentro de Japón. Ha salido en prácticamente cualquier serie de prestigio de Japón que ha salido al exterior, desde Doraemon hasta Digimon, pasando, por supuesto, por las frecuentes visitas de Godzilla. Y después de este mini apartado nos vamos a hablar de comida, porque si se dan cuenta, hay un inmenso apartado de comida dentro de los emojis que tienen. También nótese que hay diferentes variantes según las empresas de iconografía, incluso dentro del WhatsApp no son los mismos los que se están estableciendo en todos los países. Revisen si se parecen o no a los que tienen ustedes en su propio teléfono móvil. Y empezamos con una trampa muy curiosa. El nigiri y el sushi. La diferencia entre el nigiri y el sushi, el maki, es que el arroz en el nigiri se presiona para tener una forma como de montículo, de montañita, que es la que tiene el tamaño justo para darle un bocado. Mientras que el maki sushi está enrollado en forma de tubo y se va cortando como en esta especie de formas de monedas. El nigiri realmente tiene el trozo de pescado por encima, muy delicadamente colocado, mientras que los rollos de maki tienen el relleno en el interior. Recordemos que la parte de aparición del salmón es muy importante por la influencia del gobierno noruego dentro de Japón, que ha sido trascendental para la visión de este tipo de comidas para los occidentales. Por otro lado, tenemos el bol de ramen con los fideos en caldo, que es tan icónica, pero también hay algunas cosas más curiosas. Esta, por ejemplo, varía mucho. Esta brocheta tiene diferentes acepciones, pero siguiendo la que explican los propios japoneses, esto sería el sansoku dango. Tiene una traducción muy poética que es bola de masa de arroz de 3 colores, para que se hagan una idea de este arroz glutiminoso que sirve para el postre, de los dango, que veremos en más representaciones de los emojis. Es un postre que destaca mucho más por la textura tan curiosa que tiene que por el sabor, aunque se puede jugar con diferentes tipos de dulces para cambiarle un poco el sabor.
Donde no hay ningún tipo de dudas es en el narutomaki. Se suele echar después a diferentes platos de lo que llamamos de cuchara. Es un condimento, por así decirlo, que decora el final del plato. Se trata de un kamaboko o un surimi, de los palitos de pescado y salchichas que conocemos en el viejo occidente, aunque la receta más antigua que tienen en Japón ya es del año 1115. Para hacerlo además un poco más kawaii o mono, que es la palabra japonesa que lo describe, se le pone esta especie de espiral rosita en el interior. Pero hay que ser un poco más consciente de la trascendencia que esto puede tener, porque esta forma de espiral tan bonita y tan mona, tan cuca, realmente representa a los remolinos del estrecho de Naruto, es decir, unos remolinos realmente peligrosos en el mar. Por otro lado tenemos también la taza de matcha de té verde, cha para que se hagan una idea, y este es el de las ceremonias de té. Pero si famosa es el matcha, que puede gustarles más o menos, mucho más famoso es el sake, que también aparece representado dentro de los emojis. El sake no es más que vino de arroz fermentado. Llegó desde China ya en torno al 500 a.C., al menos que esté documentado, y también tiene infinidad de ceremonias propias. El que a mí más me gusta y he podido ver en primera persona es el iwakizake, que es el sake de celebración. Es el momento en el que se abren las barricas, lo que en Asturias conocemos como las espichas, las barricas del sake, y se empieza a repartir el sake gratis. Evidentemente es una festividad donde hay mucha gente que quiere participar. Pero claro, estamos hablando del sake, que es un licor que prácticamente es transparente en todas sus versiones, pero aquí lo han representado con el suki, es decir, con el juego de sake, que tiene una botella, que es el tokuri, y estaría con el choko, que es este tipo de vasos. Dentro de Japón hay infinidad de vasos del sake, desde el de madera más tradicional hasta los platos del diseño más complejo que se puedan ustedes imaginar. Pero si quieren ustedes comprobar el tipo de vasos que pueden tener y de botellas, lo ideal es que vayan donde se puede beber sake. Es decir, ir a las tabernas, las izakayas, donde se puede beber un poco, pero también se puede comer. Ambas cosas normalmente después de salir de trabajar, algo que es una tradición absoluta dentro de Japón. Bueno, pues estas están identificadas mediante un farol rojo, que es el que indica que se puede ir allí a beber sake y a quedarse. Literalmente, izakaya significa tienda de sake donde se puede estar bebiendo. No pueden ser más literales. Evidentemente se puede beber el sake y se pueden comer cosas generalmente ligeras, pero yo se lo recomiendo especialmente porque es uno de los sitios donde me he encontrado las mejores sopas de todo Japón. Entonces, para que lo tengan también en cuenta, sigan estas linternas de papel rojo, pero primero verifiquen que son lugares donde se puede beber. Otro elemento muy característico son estas piezas de arroz triangulares, los onigiri, que son unas bolas de arroz con sal, azúcar y vinagre. Muy importante la parte del vinagre, generalmente mezclado con un poquito de jengibre, que también tienen un cachito de algas nogori para agarrar, una especie de bocadillo de arroz sin nada. Y aquí tenemos otra de las trampas visuales. Todos los viejos occidentales miraríamos esto y pensaríamos a primeras que se trata de un flan. Pero no, se trata del pudding japonés. Evidentemente viene del pudding, pero es una relación mucho más antigua. En el proceso de occidentalización de Japón, donde tratan de generar la mejor educación, la mejor legislación a partir de mediados del siglo XIX, cuando se abre en Occidente, como hemos visto en el programa anterior sobre turismo en Japón después de 2 siglos de encierro, bueno, pues una de las cosas que empiezan a imitar son precisamente los platos occidentales, y entre ellos está el pudding, más al estilo de los ingleses o de los americanos. Lo que sucedió fue que inicialmente este tipo de recetas eran extraordinariamente elitistas y no había tanta población que pudiera acceder a ellas. Otra comida que era por entonces absolutamente elitista, pero que ya estaba en Japón desde hacía varios siglos, era el kakigori, el que se conoce como el oso blanco.
Aunque parezca un helado, realmente no deja de serlo, pero es un poco más sencillo. Se trata de hielo picado con almíbar o leche condensada, tan sencillo como eso, y que ya en la Edad Media los señores japoneses podían disfrutarlo, cuando tenían posibilidades de acceder a él y guardarlo en las fresqueras. Y aquí tenemos una combinación de muchos alimentos juntos, algunos de ellos de los que hemos visto anteriormente. Se trata del bento. El bento es una bandeja que divide diferentes tipos de comidas, desde el arroz a los vegetales, la carne, el pescado, el marisco, el sushi o las gambas fritas. En el origen también estaba en China, para que lo sepan, pero bueno, que es Japón quien se hace con el artífice de la iconografía y su difusión. En las estaciones de tren, ya desde tiempos de 1890, cuando Japón empezó a occidentalizarse, como hemos visto en la parte del turismo japonés en ese periodo, pues en ese programa también hacíamos menciones de la importancia del turismo y la vinculación con los ferrocarriles y cómo dependían del mismo ministerio hasta el día de hoy. Bueno, pues parte de esto es porque la gente también quiere ir a ver lugares, entonces qué mejor que coger el transporte y justo cuando coges el transporte poder llevarte tu propia fiambrera con todos los materiales. Entonces será una herramienta del turismo propiamente de Japón, pero también se quería poner al exterior para sus picnics, lo que se conocen en Japón como los hanami, que inicialmente en la Edad Media eran muy poéticos y se centraban en ir a disfrutar de las flores, como de los cerezos. Bueno, pues también ha generado grandes obras de arte, no solamente en el ukiyo-e, sino también dentro del periodo Edo con urushi, con las lakas. Y también hay que tener en cuenta que se ve muy claramente en la imagen que en el centro hay un punto rojo en el arroz que parece la bandera de Japón. Bueno, pues eso que sepan que no es patriotismo, no al menos directamente, sino que se trata de una ciruela encurtida. Y esto era el calentamiento. Ahora viene lo interesante. ¿Qué tradiciones japonesas están directamente representadas y son festividades aún a día de hoy? Bien, pues muchas. Tenemos el Kadomatsu, el pino de puerta, que es una festividad de Año Nuevo que no es simplemente una decoración que se pone a ambas partes de las entradas de las puertas. Se trata de un yorishiro. Es una casa donde los kami, los espíritus generalmente de la cosecha, pueden estar de una manera temporal, al igual que los shintai, una casa de espíritus dentro del mundo sintoísta. Esto es una clara referencia a la vinculación entre los espíritus, la religión y la naturaleza dentro de Japón. Y como hemos visto también en programas anteriores, en los casos en los que se eliminan ciertos elementos que podrían tener estas vinculaciones con los espíritus, los japoneses pues quieren hacer su serie de referencias para que estos espíritus no pierdan lugares donde vivir y que esto les repercuta de manera negativa. De hecho, uno de estos grandes lugares es precisamente el Monte Fuji, donde habitan muchos kamis. Antes este tipo de piezas eran de pino, como su nombre indica, pero hoy suelen ser de bambú, estas piezas cortadas de bambú, con pino a su alrededor o algunas flores variadas. Otra tradición que es una gran vinculación con la historia sintoísta de Japón, de hecho con el emperador, es esta que estamos viendo aquí, ya que el propio emperador aparece representado como el descendiente de Amaterasu Okami. De hecho, la importancia del emperador de Japón se vincula con que realmente él sería la representación viviente de un kami siendo su descendiente. Pero no estamos hablando de una representación cualquiera, esto no es simplemente el emperador y la emperatriz juntos. Estamos hablando de muñecas Hinamatsuri. Este tipo de muñecas, las Hinamatsuri, se vinculan con el Día de la Muñeca, que es el 3 de marzo, donde se hace una especie de Belén imperial, para que nos hagamos una idea los hispanohablantes. Se hace una reconstrucción de cómo sería toda la estructura de un palacio y del proceso de reverencias y de los regalos que se van llevando al emperador, con diferentes niveles. Se puede complicar a niveles totalmente frustrantes para la familia, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos, sobre todo desde el punto de vista familiar, para que estas niñas de hasta 10 años puedan crear estas obras y tengan una gran cantidad de descendencia después y puedan encontrar un buen marido, tiene que desmontarse al día siguiente.
Actualmente algunas de ellas se mantienen durante más de un mes, pero inicialmente ese era el ritual. Tiene otras muchas tradiciones, rituales alrededor, que nos puede dar para muchísimos programas, pero pasamos rápidamente a más niños y rituales. Estos son los koinobori o las carpas bandera o carpa serpentina. En realidad son mangas de viento con forma de carpa. Las mangas de viento, estas que vemos en los puentes, que nos indican la velocidad del viento teniendo en cuenta cuánto se levantan. Bueno, pues originariamente este tipo de festividades era exclusivamente imperial, pero progresivamente fue ampliándose. El Día del Niño, en este caso, sería el 5 de mayo. Y sí que tienen una mentalidad de que se utilizan para que los niños disfruten y crezcan muy sanos y fuertes, pero también se vinculan con las banderas de las familias samuráis que se enarbolaban en determinadas festividades con el mon. Mon que desde la Segunda Guerra Mundial están básicamente prohibidos en todo Japón. Y esto hay que tenerlo en cuenta, parada técnica. Estamos hablando mucho de la iconografía de Japón, pero las iconografías que eran más emblemáticas, literalmente la heráldica de Japón, con la presencia de los americanos, pues se fueron haciendo desaparecer porque esto podía implicar que eran símbolos muy guerreros. Esto ha terminado incluso obligando a la desaparición de muchos de estos mon, de estos elementos heráldicos, prácticamente en cualquier representación, forzando a que muchas provincias que tenían sus propios mon vinculados a las casas samuráis, incluso a que los equipos de béisbol no puedan tener este tipo de representación, cosa que sería muchísimo más espectacular y mucho más del gusto occidental, curiosamente, a día de hoy. Esto que tenemos aquí es otro elemento, son los árboles de Tanabata. Se va viendo cómo los japoneses no tienen solamente un árbol de Navidad, sino que tienen muchas representaciones, ¿verdad?, en muchos periodos del año. Este, precisamente, es del Festival de la Estrella, es cuando Vega y Altair básicamente se pueden ver en el cielo y que tiene un trasfondo mitológico que dice que se trata de dos amantes que se pueden encontrar únicamente una vez al año. Aquí ya sobre la importancia de la astronomía y de cómo esto va influyendo a las tradiciones también dentro de Japón. Se trata realmente estos árboles de los deseos, donde se escriben en los papeles las aspiraciones o los deseos, incluso poéticamente, y se suelen dejar en piezas de bambú colgando. Otra celebración sería el Tsukimi, la luna llena de otoño, donde, como habíamos visto, se van los japoneses a disfrutarla por la noche. También vinculación con la comida, como no podía ser de otra manera. Se habla también de esta planta que aparece aquí, parecida a las invasoras plumero de la pampa o colas de zorro, pues esta es la eulalia, que también sería igualmente invasiva y procedente de China. Hay también bolas de arroz que hemos visto anteriormente, aunque estaban como a la estaca, una especie de pinchos morunos, pues estos son los dango, que están sueltos, que se utilizan para representar también esa luna, y como si se estuvieran comiendo la luna. Y también aparece en el emoji la luna de fondo. Esta serie de elementos han sido un poco eclipsados con el tiempo en comparación con algunos de los otros elementos. A día de hoy, quienes se llevan la palma serían el Kentucky Fried Chicken y el McDonald's, donde han sacado sus propias versiones de estas festividades con hamburguesas con el huevo frito representando la luna, para que veamos cómo los japoneses también tienen ciertos procesos de adaptación un tanto retorcidos, pero que siguen teniendo sus tradiciones como referencia. También tenemos que hablar de un elemento trascendental, que son los tori. Se trata de las puertas que representan el tránsito hacia un mundo trascendental y religioso, incluso espiritual. Evidentemente son sintoístas y lo que indican es que cuando se cruzan, después va a haber algún tipo de relicario. Los relicarios sintoístas pueden ser desde templos hasta un tronco o hueco de un árbol. Para que se hagan ustedes una idea, esos son lugares donde pueden estar viviendo los kamis, donde han vivido o que puedan tener vinculación con algún personaje histórico que también a su vez tuviera relación con los kamis. En algunos casos está permitido representarlos en otras ubicaciones, como por ejemplo en las tumbas de los emperadores, ya que tiene esta vinculación tan importante que hemos visto con los kamis. Cuanto más sagrado es un lugar, más toris debería tener. Hay
toris grandilocuentes que solo se pueden cruzar en barco, o toris donde se multiplican hasta el infinito, creándose un camino cubierto para representar la mayor sacralidad del punto final del destino de estos caminos. Bueno, pues algunos de estos lugares pueden estar también habitados por otras figuras del folclore japonés, sobre todo los bosques, como son los tengu. Aquí aparece con sus reconocible nariz y cara roja y algunas características de ave. Son unas figuras extraordinariamente buenos espadachines, según la mitología de Japón, yokais, como hemos visto también en el programa de Pokémon. De hecho, hay un Pokémon que se llama Shiftry, que es curiosamente y literalmente uno de estos seres mitológicos. De hecho, tiene un calzado especial de los Tengu, que es la jeta o el zueco de madera de un solo diente, que aparece muy claro aquí representado. Los Tengus también están relacionados con una serie actual que algunas gentes que han estado en los comentarios me han preguntado por ella. Bueno, pues que tengan esto en cuenta, que va a ser importante dentro de la historia, o al menos lo era en el libro. Los Tengu pueden ser buenos o malos, pero de una manera muy importante esto ha sido condicionado por las influencias sobre todo del budismo en la Edad Media. La idea del Tengu pudo llegar a haber procedido incluso de Garuda dentro de la mitología de la India. Si uno de estos Tengus buenos de influencia budista llega a ser trascendental en la historia positiva, podrían convertirse incluso en un kami y ser adorado. Por lo tanto, tendrían su propio tori en el acceso a los lugares de supuestos avistamientos donde vivían este tipo de seres. También muchos se han convertido en semideidades sintoístas. Aquí el budismo y el sintoísmo hacen alternancia y no hay ningún problema dentro de la cultura japonesa en ser seguidor de ambas religiones, como si se autovertebraran dentro de las estructuras de religiosidad de Japón. Aquí hay mucho sincretismo por todas partes. Bueno, pues puede haber auténticas procesiones como las de Semana Santa dedicadas a los Tengu. También podía ser muy muy malos y estos también estarían más vinculados con los Oni, es decir, con estos ogros cambiaformas que también aparecen en los emojis. Se trata de cambiaformas de las montañas, generalmente traducidos como demonios, pero no realmente vinculados con el demonio occidental. Sería una especie de espíritu medianamente maligno con tendencias de vez en cuando muy egoístas, pero que no son tan malvados como los demonios que tenemos en el imaginario occidental. Y estos también tendrían sus propias festividades. El Namahage es de los más famosos, en Oga, en el norte de Hosu, donde ya llevan unos 900 años haciendo festividades que también se vinculan con algunas festividades pastoriles muy parecidas que tenemos nosotros en Europa. Aquí los jóvenes se pasean vestidos de onis por las calles advirtiendo a la gente que hagan las cosas bien, que madrugue y que los niños hagan caso a sus padres. ¿Para que se marchen de la casa? Pues bueno, el padre de la familia, el pater familias, tendría que salir y entregarles un onigiri o uno de estos pasteles de arroz que ya hemos visto, o entregarles sake, que ya hemos visto también. Esto permitiría tener una bendición en todos los 3 de febrero, que es cuando se realiza esta serie de rituales. Y fuera de los rituales hay unos emojis que me llaman especialmente la atención y por eso quiero destacarlos. El primero de estos sería de mis favoritos, el Nafuda, más conocido como el tofu en llamas, aunque no tiene nada que ver nada con esto, pero lo parece como emoji. En realidad se trata de una etiqueta que se les pone a los niños en las guarderías con su nombre. Tan sencillo como eso, aunque suelen tener forma de tulipán y por eso parecen unas llamas. Dentro de las tradiciones japonesas también se puede encontrar en los templos, en las reuniones o incluso en los dojos de las artes marciales, en las escuelas de artes marciales, donde se utilizan para mostrar quiénes son los benefactores o quiénes son los miembros, aunque en tablillas de madera. Otro elemento muy característico son la representación de los onsen.
esa pieza circular, que podría ser de cualquier tipo de agua, del cual sale una serie de representaciones zigzagueantes que no son fideos enaltecidos, sino que sería la representación del calor de cómo este vapor sale de unas aguas calientes, porque esto representa nada más y nada menos que los baños termales. Se trata de un elemento no solamente cultural, sino también geográfico, que nos recuerda que Japón es una región altamente volcánica. También le gusta mucho a los macacos japoneses, que lo tengan en cuenta. Existe toda una cultura relacionada con los complejos termales. De hecho, dentro de Japón han sido muy representadas en prácticamente cualquier historia la visita a las onsen. También hay libros de recetas de cómo cocinar cada uno dentro del propio onsen. Si están en el mismo agua, también se puede cocinar. Y también hay muchos viajeros que van exclusivamente a hacer recorridos por diferentes onsen que pueden ser visitados. No se olviden tampoco de los baños públicos, aunque los onsen particularmente se refieren a aquellos que serían naturales en sí mismo, balnearios, que estarían pues con, de nuevo, siglos de antigüedad en constante uso dentro de Japón. Otro símbolo que me gusta muchísimo en emoji es el Soshinsha. El Soshinsha es el símbolo para los principiantes. Cuando alguien se saca el carnet de conducir el primer año tiene que llevarlo y lo puede llevar en los años sucesivos y considera que no es un buen conductor. Como no podía ser de otra manera, aparecen muchísimos animes y mangas, aunque seguro que muchos de ustedes no se habían fijado hasta este momento. Lo interesante de Japón es que no solamente tiene imaginería para los principiantes, sino para otro tipo de conductores, los conductores mayores, y esto es la Koreisha. Ha cambiado de forma desde el 2011, pero bueno, básicamente lo que identifica es a los conductores mayores para que la gente tenga más cuidado con ellos a la hora de conducir y que no se pongan nerviosos y conducen muy despacio. A mí me parece una idea genial dentro del mundo japonés que puede tener sus funciones. También hay toda una serie de kanjis y de inscripciones como felicitaciones, símbolos de prohibido y de descuento incluso dentro de los emojis, pero hay una iconografía que es con la que cerramos, que a mí me parece muy importante para tener en cuenta la historia de Japón, y es el NG. Como todos ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial, a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, Japón pasó a estar ocupado por los estadounidenses, de cara a que trataran de eliminar completamente su ejército y todas sus vinculaciones y aspiraciones a un pasado militar y samurái. Y esto también fue fundamental para eliminar muchos de los elementos gráficos del propio Japón, cosa que en parte se volvería a reivindicar incluso por los propios americanos a partir de 1970, con una serie que se está reeditando y que ya hemos mencionado, Shogun. Estaría al cargo de todo esto el comandante supremo de las potencias aliadas, el único que llegó a tener formalmente el título y que defendía que era de origen divino fue el mismísimo General MacArthur, que se también da para muchísimos programas. Cuando había información inapropiada o correspondencia o cine o entretenimiento que no estuviera bien vista por parte de las autoridades occidentales, es decir, de los aliados, es decir, de los americanos, se le ponía una NG. Es decir, que era algo no bueno. Esto haría a la NG de una especie de contraposición al OK, al zero kill, que sería al cero muertos, ese OK del que hablamos y que también aparece en la iconografía, aunque este no tiene nada que ver con los japoneses. En este caso sí que hay que ser conscientes que incluso en la versión más antigua de los emojis ya aparecía este NG, que era una clara referencia a esa censura que estuvo en Japón durante la presencia de los estadounidenses. Como conclusiones, espero que les haya servido por lo menos para echar un vistazo mientras estamos hablando, para buscar los emojis y esta conexión con Japón que tenemos todos en el bolsillo. ¿Qué supone realmente esto? Pues bueno, que tenemos una cultura que se ha estado vinculando con nosotros, queramos o no, y que está íntimamente ligada con las comunicaciones globales. Somos en parte herederos, en parte implicados en esta inmensa cultura gráfica japonesa. Y aunque en términos generales los recursos iconográficos occidentales son los más usados dentro de los emojis, tenemos muchas referencias a cultura occidental, sí que es que
clarísimo que Japón monopoliza completamente el mundo de los emojis. De hecho, no he tratado ni un tercio de los emojis que actualmente pueden ustedes encontrar en el proceso de comunicaciones más sencillo que tengan en el bolsillo. ¿Quién sabe si progresivamente esto se siga usando más o empiece a caer en declive y se pasen a utilizar solamente algunos de estos iconos? Lo que es importante es saber y ser consciente de este tipo de cambios y movimientos, nos gusten o no. No hay que saber utilizar los emojis porque sí y que los tengamos que utilizar, sino que hay que saber este origen histórico y saber por qué se utilizan, así como también los diferentes significados de estos elementos. Lo que sí que quiero dejar claro es que, queramos o no, los emojis son motivo para la reflexión sobre la predominancia de unas culturas sobre otras en los medios. Y esta semana no tenemos una bibliografía propiamente dicha, sino que les recomiendo que se vayan a la Emojipedia, una especie de enciclopedia de emojis, donde hacen referencia de una manera muy básica, no como lo hemos tratado aquí, pero que sí es suficiente para tratar de comprender muchos de ellos y que no lo hacen de una manera superficial, sino que llevan un estudio pormenorizado de todas las empresas y de cómo van evolucionando los diferentes emojis, incluso del trasfondo político que tiene el que se tomen unos emojis u otros. Llevan en desarrollo, además, una serie de estudios sobre todos estos elementos que pueden ser tan importantes para el futuro de la historia del arte, porque sin lugar a dudas los emojis a día de hoy ya están como una parte sustancial de la cultura popular mundial. Y sin más dilación, nos vamos a las noticias, el mapa con resumen de las noticias de manera dinámica de lo que ha sucedido en el Nuevo Occidente en toda Asia. Y comenzamos con la India, mientras la sequía se extiende por el sur del país especialmente, y lo que todo esto puede ser para el cultivo de arroz y la repercusión de nuevo que esto puede tener en otros países, como por ejemplo en España, también por la generación de hidroeléctricas que puedan tener los problemas. Bueno, pues en estas fechas lo que es importante son las elecciones del 19 de abril, donde los opositores de Modi han dicho que se les han congelado las cuentas. Y es que parece ser que han aparecido una serie de documentos de Hacienda que identifican que estos partidos no habrían estado al corriente de las cuentas al dedillo. Se han presentado documentos incluso de 1995. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Bloqueo de cuentas. Y con el bloqueo de cuentas hace que esta gente, los partidos de la oposición, no tengan recursos para hacerle campaña de oposición a Modi. Por lo tanto, evidentemente, esto es una herramienta política clave. Esperemos que muchos otros países no aprendan de este proceso, al menos de gente sin escrúpulos que esté al cargo de estos países. Por otro lado, en los Estados Unidos parece ser que se han puesto a reconocer al Arunachal Pradesh como parte de la India. Y evidentemente China no le ha gustado nada. Esta es una zona de en torno a 3.800 kilómetros de frontera entre la India y China, bueno, pues una sección particular. Y esta frontera de 3.800 kilómetros realmente sigue sin ser muy clara y por eso hay tantos conflictos entre la India y China, incluso en el año 2020 con una veintena de muertos por parte de las tropas chinas. Normalmente no hacen estos conflictos de manera abierta con armas, sino que es con armas bastante más contundentes, con palos y piedras por lo general, pero que sepan que es una zona de conflicto y que esto puede desencadenar toda una serie de cambios. Y pasamos a Tailandia, donde está haciendo un poco de poder blando el primer ministro, haciéndose fotografiar con búfalos de agua. Este es un búfalo de agua gigante albino de más de $500,000, casi nada. Bueno, pues el organismo electoral tailandés ha solicitado que el partido Avanzar sea eliminado y disuelto. ¿Y esto por qué? Pues que por lo visto tienen intenciones de insultar a la monarquía y esto, como aparece la monarquía representada en la Constitución, esto podría ser algo en contra de la propia Constitución y de la democracia. Actualmente hay unas 260 personas que han sido procesadas en virtud de la legislación al respecto del año 2020. O sea que tengan en cuenta que incluso hay un señor que ha sido condenado a 50 años de cárcel por sus publicaciones en Facebook, por criticar a la monarquía.
Y pasamos a Vietnam, donde el Partido Comunista ha aceptado la renuncia del presidente. Por lo tanto, en menos de un año vamos a tener 3 presidentes en Vietnam, en este caso por sobornos de inmobiliarias y de corrupción. Hay un caso particularmente curioso en el cual se le acusa de haber aceptado una serie de sobornos de un total de $2,4 millones para la construcción de un santuario a sus ancestros, nada más y nada menos. Igualmente, también hay que tener en cuenta que los previos habían sido derrocados precisamente por el propio partido porque querían quitarlos por casos de corrupción. Hay también que ser conscientes que en este momento dentro de Vietnam se está llevando a cabo la política del bambú, es decir, se doblan en cuanto a las diferentes influencias de Estados Unidos y de China. También hablamos de la guerra de los calcetines, esta vez en Malasia, en pleno Ramadán, cosa que es importantísima. Bueno, pues a una empresa, a KK Supermart, que es una especie de empresa normal de producción de diferentes elementos y de venta, pues un supermercado normal, pues se les ha ocurrido tener unos calcetines que tenían una marca en la que aparecía la palabra Alá bordada. Evidentemente, esto no se lo tomaron nada bien los musulmanes, sobre todo teniendo en cuenta esta vinculación del pie y el posible idea de pisar el Islam y de tirar los calcetines, pues una idea muy, muy mala. El caso es que el sultán Ibrahim Eskandar, el nuevo, que ha sido muy mencionado en programas anteriores por ser vinculado con los Picapiedra, porque es muy fan de los Picapiedra y tiene un palacio museo dedicado a estos personajes de Hanna-Barbera. Bueno, pues según cuenta la CNA, que es la que ha estudiado mucho este caso, han buscado a los responsables y ha dicho el sultán que va a ir a por ellos de todas las maneras posibles. Incluso ha habido redadas de la policía en una fábrica donde se han incautado 5 pares de calcetines. Seguiremos informando porque esto no va a parar aquí. Se ha llegado incluso a rastrear la empresa originaria de este tipo de producciones en China y ha generado tensiones entre ambos gobiernos. Todo esto por los calcetines. Y pasamos a sus comentarios, menuda oleada de comentarios tácticos antes incluso de que empiece el programa. Muchísimas gracias a todos. Pablo Simón estará muy orgulloso de la escuela que ha fundado. Muchas gracias también a él. También nos han hablado Héctor Navarro del primer restaurante japonés en España, el Fuji, que fue en las Canarias. Investigaré un poco más al respecto porque me gusta mucho hablar de estas mini colonias asiáticas y de cómo se van desarrollando. Algunas las tenemos documentadas dentro de España ya en el siglo XVI. Otro tema que nos estamos ahí marcando, recuerden que todos los temas que están sugiriendo tenemos unas tablas y vamos marcando y aquellos que tienen más puntos son los que utilizaremos para los futuros programas. ABHM Design nos habla de que un tema importante o interesante le parecen los Zaibatsus, las mega empresas japonesas, que de hecho tienen cierta vinculación con los clanes samuráis de manera encubierta más o menos, y que desde mi punto de vista es muy muy interesante para también tenerlas en cuenta como referencias para otras empresas en el viejo occidente. Y luego Diego Luis Martín Ordoño nos habla del concepto del tiempo en Asia, nos pregunta sobre él, porque evidentemente no es lo mismo el concepto de tiempo que tienen en la India, sobre todo a causa del concepto hinduista de las reencarnaciones, donde les da bastante igual el proceso de historia, a pesar que ahora hay grandes historiadores, algunos los conozco indios, que tienen apoyos y becas del gobierno de la India para vincular su historia a lo largo de todo el tiempo, no solamente la parte británica, como el concepto de tiempo que puedan tener a día de hoy dentro de Corea del Sur. Son 2 tiempos muy diferentes que también nos hablan del concepto de largo plazo y de la idea generacional dentro de Asia, donde cómo se vincula mucho entre generaciones y se piensa en generaciones completas. Y nos vamos a la confunciada. En el año 2015, Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, mientras ejercía funciones, ante Shinzo Abe, el primer ministro japonés, asesinado hace no mucho tiempo, bueno, pues le quiso hacer una serie de alabanzas mientras visitaba la Casa Blanca. Y entre ellas dijo lo siguiente sobre las relaciones culturales entre Japón y Estados Unidos. Estén atentos. Hoy también es una oportunidad para que los estadounidenses, especialmente nuestros jóvenes, agradezcan todas las cosas que amamos de Japón, como el karate.
el karaoke, el manga y el anime. Y por supuesto, los emojis. Bien, ¿estarán los japoneses contentos con esta visión de Occidente que Occidente tiene de ellos? ¿Será una buena manera de hacer promoción del propio país y del turismo? ¿Les gusta a los japoneses que la idea que tengan los occidentales sea esta tan meliflua y vacua del entretenimiento superficial? ¿Qué dirían de otros países? ¿Qué diría Barack Obama de otros países y de lo que ha aportado culturalmente otro país a la propia cultura estadounidense? ¿Se acordarían de todos los países realmente y de todas sus aportaciones? Ahí les dejo para que reflexionen en base a esta confunciada. Espero que hayan disfrutado, tanto como yo, de este fascinante viaje por la cultura asiática de esta manera tan particular y popular. Recuerden dejar sus comentarios con todas sus partes favoritas del programa, con preguntas, sugerencias, ya que su apoyo y aportes son lo que impulsan nuestro canal hacia adelante. Y esta semana no se olviden de poner sus emojis japoneses favoritos y los que me han faltado de este programa. Disfruten de la Semana Santa. Nos vemos pronto en el Nuevo Occidente.